Ciudadano TV presenta Ecuador no para. Como siempre, amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Ecuador no para. Este programa producido por la Agencia Andes, en donde aborda temáticas de mucho interés nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a enfocar la tarea que está realizando la Asamblea Nacional y los proyectos que tiene más adelante, al igual que los retos del gobierno del presidente electo Lenín Moreno. En esta primera instancia vamos a conversar con la asambleísta reelecta Verónica Arias. Ella corresponde a la provincia de Loja y ha logrado nuevamente ser reelecta en esta circunstancia. Verónica, bienvenida a nuestro espacio. Esa reelección en esta oportunidad, ¿qué significa? ¿Qué retos nuevos tiene para esta oportunidad? Bueno, saludos Marco Antonio, saludos a los amigos televidentes. Bueno, yo tengo que agradecer al pueblo de Loja, que en una de las campañas más duras, en una de las campañas más complejas, ha valorado la gestión legislativa que he venido realizando, lo que me ha permitido nuevamente representar a todos los lojanos en el Parlamento Nacional. ¿Por qué fue tan compleja, tan difícil, tan dura? Bueno, porque había muchos desequilibrios en la campaña. Primeramente el tema económico, el luchar contra el poder económico, contra una campaña millonaria del candidato Lasso y sus candidatos asambleístas provinciales, algunos medios de comunicación que pues de manera frontal, abierta, directa, estaban apoyando la campaña del binomio Lasso-Páez y también ciertos mecanismos de boicot que siempre se dan dentro de una campaña electoral. No obstante, el pueblo de Loja pues, ha valorado la gestión que se ha venido realizando durante estos 4 años en la Asamblea Nacional, sobre todo pues, entendiendo que la tarea que se realiza en la Asamblea, que ha sido el norte, el objetivo con el que hemos venido realizando, es que en el tema legislativo se ha trabajado para poder sacar, para poder eliminar del ordenamiento jurídico nacional toda forma de discriminación, toda forma de privilegio, toda forma de exclusión o de inequidad. Y en el tema de fiscalización se ha trabajado teniendo claro que el control político que se realiza en la Asamblea Nacional permite enmendar rumbos en la conducción política de las instituciones del Estado, pero bajo ningún concepto significa chantaje o la posibilidad de venganza o del revanchismo. Sí, vamos a profundizar sobre la gestión legislativa. En realidad, ¿cuál ha sido el balance general de la producción? Porque hay sectores que también sostienen que no ha sido una producción como debía haberse realizado en estos años, 4 años básicamente. Bueno, desde la Asamblea Nacional primeramente hemos garantizado gobernabilidad en nuestro país. Recordemos la pugna que existía antes entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo que significó la fuente de ingobernabilidad, de inestabilidad política en nuestro país. La Asamblea Nacional ahora se convirtió en una plataforma de estabilidad democrática. Yo siempre pues, manifiesto comparando o haciendo un símil con el parlamentarismo criollo, como antes se gobernaba desde el Congreso e incluso se chantajeaban las decisiones del Ejecutivo desde el ex Congreso Nacional. Ahora la cosa es que dicen los opositores que es una pieza más del Ejecutivo. Ahora ha habido una articulación entre estas dos funciones del Estado, la posibilidad de coordinar acciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, sobre todo tomando en cuenta que la gran mayoría que tenemos en la Asamblea ha sido gracias al respaldo popular. Los 100 legisladores del Movimiento Alianza País y de otras organizaciones aliadas ha sido precisamente porque el pueblo ecuatoriano ha decidido que respaldemos una línea programática, que respaldemos un proyecto nacional que lo ha liderado el presidente Rafael Correa. Igualmente, ha sido inédito en este periodo legislativo la presencia del 43% de mujeres legisladoras, del 23% de asambleístas jóvenes menores de 35 años y con una calificación importante, por ejemplo, por Latino Barómetro, que en el periodo 2003-2007 la confianza institucional en la Asamblea Nacional era del 8%. En el periodo 2013-2005 es del 45%.
Sabemos lo desprestigiado que estaba el antiguo Congreso Nacional y cómo gracias a un nuevo diseño institucional la Asamblea Nacional ha logrado una importante confianza por parte del pueblo ecuatoriano, lo que además nos ha permitido aprobar leyes importantísimas durante estos 10 años. Usualmente el Poder Legislativo no es tan popular y recibe muchas críticas en los diferentes parlamentos de América Latina y del mundo, en donde se ha visto una serie de circunstancias negativas también que han contribuido para este descrédito en algunas circunstancias. ¿Cómo se logró justamente superar esa posición negativa, esa percepción negativa de la ciudadanía a una positiva en estas circunstancias? Bueno, partimos de un nuevo marco constitucional que además, ordenó a la nueva Asamblea Nacional que se aprueben una serie de cuerpos legales y que los aprobamos en este periodo legislativo. La ley de aguas, la ley de tierras, la ley de cultura, la ley de comunicación fue un mandato popular y la Asamblea Nacional fue justamente una creación, un mandato de la Constitución del año 2008. De tal manera que hemos podido cumplir en este periodo legislativo el 95% de la agenda parlamentaria gracias a ese respaldo popular que nos dio una mayoría absoluta, una mayoría calificada en este periodo legislativo para aprobar una serie de cuerpos legales e incluso tener una mayoría que permitió una modificación constitucional. En estas circunstancias, la configuración de la Asamblea será diferente a la actual, es decir, había mayoría calificada, hoy hay mayoría simple, absoluta, exactamente. ¿En qué se va a diferenciar? ¿Cuáles serán los elementos claves para poder continuar con esta producción de leyes, de códigos que han sido superadas para otras circunstancias de parte de la Asamblea? Bueno, sin duda la correlación de fuerzas se ha modificado de alguna manera en la Asamblea Nacional. No obstante, tenemos mayoría absoluta de 74 legisladores entre asambleístas del Movimiento Alianza País y de otras organizaciones aliadas que hemos venido apoyando por motivos ideológicos este proceso de cambio que vive nuestro país y que lo lidera el presidente Rafael Correa. De tal manera que tendremos la posibilidad de defender lo alcanzado, de defender lo logrado, de poder garantizar los derechos que se han amparado a través de los diferentes cuerpos legales que hemos aprobado en la Asamblea Nacional. No obstante, yo creo que si hay iniciativas que vienen de la oposición y que permiten defender el bien común general, que permiten garantizar el interés colectivo, estaremos para trabajar en conjunto por los grandes intereses de nuestro país. ¿Cómo visualiza usted la conformación misma? Es decir, una oposición que va a contribuir o una oposición que va a poner freno, a poner oposición justamente a cualquier posibilidad que tenga el movimiento de mayoría. Bueno, esperemos que no tengamos una oposición cuya propuesta sea decirle no a todo, sino una oposición propositiva. Eso ha pasado en estos años. Así es, pero pues hemos logrado nosotros aprobar los cuerpos legales que nos hemos propuesto, la agenda legislativa que nos hemos planteado, gracias al respaldo que hemos tenido en el Parlamento. Y además el pueblo ecuatoriano ha evidenciado cuál ha sido el papel que ha jugado cierto sector de la oposición dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Ahora, yo creo que si vienen iniciativas que permitan aportar, que permitan garantizar el interés colectivo, que permitan profundizar lo que hemos alcanzado, que permitan potenciar los derechos conquistados desde la Asamblea Nacional, estaremos para trabajar en conjunto, estaremos para hacer un equipo que permita pues defender, los grandes intereses de nuestro país y esperemos que tengamos una oposición propositiva, una oposición que con propuestas actúe dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serán los elementos claves en esta nueva etapa de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que en países como Brasil o como Argentina, las grandes conquistas sociales que se lograron bajo los gobiernos de Lula, de Dilma en Brasil y de los Kirchner en Argentina han sido prácticamente dejados a un lado en estas nuevas circunstancias de Ejecutivo? Bueno, ahora tenemos la posibilidad, y ese es el gran reto que tenemos, de poder con el gobierno de Lenín Moreno, con la asamblea que tenemos nuevamente pues con una mayoría absoluta de 74 legisladores, poder seguir trabajando con muchísimos retos por delante, sobre todo enmendando rumbos en lo que tengamos que hacer, corrigiendo errores y profundizando lo alcanzado. Bueno, creo que en el campo legislativo tenemos que, en los temas referentes a la seguridad social,
tenemos que mejorar mucho más todavía, sin desconocer los grandes avances que hemos tenido en infraestructura, el gran trabajo que ha realizado el Ejecutivo y el Legislativo para mejorar nuestra seguridad social, pero todavía tenemos que mejorar mucho más. Y ahí tenemos que enmendar rumbos. ¿Equiparar las diferencias que existen en el tema de seguridad social, civiles, militares y policías? Bueno, de manera general. Esos son regímenes especiales que por la especificidad, digamos, del trabajo policial y militar, digamos, se realizaron o se determinaron, se detallaron en la Constitución de la República esos regímenes especiales que se mantienen, pero son parte de un sistema único de seguridad social que tenemos en el Ecuador. Pero en lo referente a la seguridad social, creo que necesitamos una nueva ley en este mismo espacio, ya lo he manifestado en otras ocasiones y en otros espacios también, la necesidad de contar con una nueva ley de seguridad social. Lenín Moreno también se ha pronunciado en ese sentido. Y yo creo que la necesidad de contar con una nueva ley de seguridad social es para garantizar lo que la misma Constitución de la República dice, que la seguridad social es universal y además es obligatoria. Y en ese sentido tenemos que tratar de garantizar una cobertura universal de la seguridad social para todos los ecuatorianos. Y creo que ese es un reto. Sistema, es decir, y que sea sostenible, obviamente. Universal, pero debe ser sostenido para no tener problemas económicos, sobre todo. Bueno, justamente la gran tarea que tenemos es lograr formar, digamos, o conformar un sistema que sea sostenible, que permita garantizar los postulados constitucionales de universalidad, de obligatoriedad, de la seguridad social, y pues ese será un trabajo coordinado entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para poder viabilizar esta nueva ley de seguridad social. ¿Qué otro reto tiene la Asamblea para estos años? Bueno, yo creo que los temas de emprendimiento son fundamentales. Ahora se ha hablado mucho de poder fortalecer, de poder respaldar el emprendimiento, pero creo que tenemos que partir por algo sumamente básico, que es desmontar la tramitología en nuestro país, ¿no? Que muchas veces es engorrosa, que muchas veces desmotiva la posibilidad de iniciar una microempresa, una pequeña empresa, un emprendimiento. Y tenemos que generar los incentivos, los mecanismos necesarios para poder fortalecer las iniciativas que tengan los ciudadanos para poder emprender. Otro de los retos, y que lo hemos conversado ya con el presidente electo, es poder aprobar una ley, y ese será uno de los retos con los que inicia la Asamblea Nacional, una ley para poder viabilizar el plan Toda una Vida, que lo planteó el compañero presidente electo Lenín Moreno, y eso también tenemos que viabilizarlo a través de una ley. ¿Eso será prioridad para el proceso legislativo, para el esquema de los próximos meses y años? Así es, porque la misión Toda una Vida tiene una serie de componentes y tendremos que viabilizarlos a través de una nueva ley que pues pueda garantizar que se materialice, que se cumpla lo que ha planteado el presidente electo Lenín Moreno, ¿no? Entonces tenemos también otros cuerpos legales que reformar, nuevas leyes que aprobar, pero también tenemos que pasar un proceso de codificación en la Asamblea Nacional, donde podamos tener en un solo cuerpo legal leyes que están dispersas y que se refieren a una misma materia, porque muchas veces la dispersión legal genera inseguridad jurídica en nuestro país. Así que tenemos también ese reto, esa tarea de poder codificar, de evitar la dispersión legal, de tener en una sola ley, en una sola norma, los temas que están dispersos y que se refieren a una misma materia. Esa también será una de las tareas que tenga la Asamblea Nacional. Un parlamento no es mejor por la mayor cantidad de leyes que aprueba, sino por la calidad de leyes que puede aprobar. Y en ese sentido tenemos que tratar de pasar, digamos, a un esquema de codificación que nos permita simplificar el ordenamiento jurídico de nuestro país. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con Verónica Arias, asambleísta reelecta, que continuará 4 años más en el Parlamento Nacional, y hablaremos de los retos políticos, económicos, sociales del gobierno del presidente electo Lenín Moreno. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. Continuamos con Ecuador no para.
Bueno, el país ya tiene un nuevo presidente, lo definió en la elección de abril pasado. En la segunda vuelta electoral, Lenín Moreno y Jorge Glass será el binomio que dirigirá el país en los próximos 4 años, justamente a partir del 24 de mayo. Y habrá una ceremonia especial en la Asamblea Nacional. La Asamblea 10 días antes se va a reunir para elegir las autoridades. Antes de entrar en detalle sobre los retos políticos, económicos, sociales del presidente electo del gobierno electo de Lenín Moreno, quisiera que nos comente un poco los detalles de lo que va a ser esta sesión inaugural en donde ustedes tendrán que elegir a las dignidades y la hoja de ruta para los próximos años. Bueno, efectivamente ya nos hemos reunido los legisladores electos, los 74 legisladores, tanto del Movimiento País como de las organizaciones políticas aliadas, para poder trabajar en lo que será la conformación de la nueva Asamblea, las autoridades de la Asamblea, los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Está definido todo? Bueno, estamos ya, tratando de llegar a ciertos acuerdos en lo que se refiere a la conformación de las comisiones, ¿no? Sobre todo por el perfil profesional de ciertos legisladores que desean pertenecer a una u otra comisión. Estamos ya también analizando el tema de la presidencia, vicepresidencias y miembros del CAL para formar la nueva Asamblea Nacional y que serán posesionados este día domingo, 14 de mayo. Yo creo que en lo que se refiere al presidente de la Asamblea Nacional, hay el acuerdo general, incuestionable de la bancada para que el compañero más votado, que tuvo más de 3 millones de votos, el compañero José Serrano, sea quien dirija la Asamblea Nacional por los próximos 2 años. Ahora, en esta circunstancia también ustedes tendrán que definir los integrantes del CAL y de las diferentes comisiones. ¿Está ya resuelto todo o todavía hay algunos elementos? Usted, por ejemplo, actualmente pertenece al CAL. ¿Existe la posibilidad de que sea reelecta para los próximos años? Bueno, hay la posibilidad de que las organizaciones políticas aliadas, otras organizaciones políticas distintas al oficialismo, podamos formar parte del Consejo Administrativo de la Legislatura y también tomando en cuenta un equilibrio regional. En ese sentido, hay un apoyo del bloque para que yo pueda conformar nuevamente parte del órgano administrativo de la Asamblea Nacional y también que otros compañeros de organizaciones aliadas también estén en otras instancias de dirección de la Asamblea Nacional, como por ejemplo el compañero Carlos Berman de Unidad Primero de Manabí, que estaría tentativamente como vicepresidente, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Todo ello lo tendremos que definir este día viernes, que tendremos una nueva reunión con el bloque de legisladores electos. Un asunto más del tema legislativo. Actualmente hay un solo bloque, un bloque incuestionable con 100 legisladores, que es el Movimiento Alianza País y sus aliados además. Pero ahora se mira la posibilidad de 5 bloques, porque recordemos que con 10 legisladores forman un bloque. ¿Cómo esto puede ser diferente al accionar actual? Bueno, usted se refiere para poder optar por los cargos en el CAL. Bueno, puede haber más bloques que espacios en el Consejo de Administración Legislativa. Los bloques se forman con el 10% de los legisladores, del total de legisladores, es decir, con 13 asambleístas. De tal manera que están en su legítimo derecho, si es que se ponen de acuerdo, de formar, una nueva bancada. Entiendo que las organizaciones políticas de minoría tendrían ya el número necesario para formar una nueva bancada. No obstante, su deseo de formar parte del CAL dependerá también de los acuerdos que lleguen. Por mayoría. Claro, es por mayoría y de los acuerdos que lleguen entre las bancadas de oposición, porque serían 3 bancadas de oposición versus 2 espacios que tienen en el Consejo de Administración Legislativa. ¿Cuáles son los retos principales del nuevo gobierno en lo político, tomando en cuenta lo que ha significado un enfrentamiento en la primera y en la segunda vuelta electoral con 2 modelos claramente diferentes y que la mayor parte de la ciudadanía ha ratificado la continuidad de un modelo que ha sido muy importante en estos 10 años? Bueno, yo quiero partir primeramente de que el presidente Rafael Correa deja en nuestro país no solamente una gran infraestructura en salud, en educación, en vialidad, en hidroeléctricas. El presidente Rafael Correa también nos deja un legado inmaterial, es decir, nos deja un país con dignidad, nos deja un gran amor por nuestro país, nos deja el orgullo de ser ecuatorianos y ese legado inmaterial lo vamos a continuar
de la mano de Lenín Moreno, que ha recibido el apoyo del pueblo ecuatoriano para dirigir los destinos de nuestro país durante los próximos 4 años. Cuando muchos hablaban, muchos analistas de oposición hablaban del fin de ciclo, de que sin el presidente Rafael Correa la revolución ciudadana no iba a continuar, se vio claramente que el presidente Rafael Correa no solamente que reafirmó y confirmó su liderazgo, sino que los ecuatorianos emitieron un voto programático, es decir, para que continúe la revolución ciudadana, los cambios que hemos venido viviendo en nuestro país durante estos 10 años. Algo que no se ha visto anteriormente, Algo porque que no después se ha de visto. 10 años de gestión lo lógico era un desgaste desgaste natural. absoluto. Así natural. es, pero el pueblo ecuatoriano ha valorado la obra, la gestión del presidente Rafael Correa, que ha dejado una gran infraestructura en nuestro país, que además con un liderazgo firme, un liderazgo contundente, ha podido cambiar estructuras obsoletas, anacrónicas en nuestro país. Un liderazgo que no se lo emite por decreto, que no se lo emite por ley, que no se lo compra. Un liderazgo que está en el corazón de todos los ecuatorianos. Y justamente ese es el legado que nos deja el presidente Rafael Correa y que ahora lo vamos a continuar. Por otro lado, Guillermo Lasso no pudo encarnar un liderazgo nacional que permita aglutinar posiciones, que permita generar consensos, que permita incluir a otros sectores que tal vez no estaban apoyando a la revolución Pero ciudadana. tuvo una importantísima votación, además. Tuvo una importante votación, pero ni siquiera logró generar acuerdos mínimos entre su propia tendencia ideológica. De tal manera que tenemos ya ahora pues, el reto, junto con Lenín Moreno, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, de poder, digamos, reconociendo lo mucho que se ha hecho, que hay mucho por hacer todavía en nuestro país, profundizar lo alcanzado, pero entendiendo también claramente que quien se encuentra o quien ejerce, digamos, un cargo dentro de la estructura estatal, tiene que velar por el bien común general, tiene que velar por el interés colectivo. Y yo creo que aquí, en los retos que tiene Lenín Moreno, es sobre todo pues, analizar que hay 3 posiciones que están claramente definidas. La primera, quienes quisieran pues, sacar a Lenín Moreno o hacer del presidente Lenín Moreno la gran salida para no tener un presidente que vele por el bien común general. Hay algunos aquí en nuestro país que en lugar de garantizar, que piensan que un gobierno no está para garantizar el interés colectivo, sino que por sobre ello tendrán que influir o quienes que tengan más poder, digamos, los grupos más influyentes, o que esté por encima del interés colectivo los intereses de los grupos más influyentes. Esa es la primera posición. La segunda, de la extrema izquierda, de la izquierda infantil, que la ha denominado el presidente Rafael Correa, que con sus agendas corporativistas disfrazadas de interés colectivo tratarán de presionar al nuevo presidente de la República bajo distintas consignas, ¿no? Sobre todo porque con el presidente Rafael Correa no les funcionó el libreto de la democracia tumultuaria, aquellos que trataban de presionar con estas prácticas. Y una tercera posición es de aquellos que entienden claramente que la razón de ser de la autoridad es velar por el interés general, por el bien común general, por el interés colectivo, entendiendo sobre todo que hay mucho trabajo todavía por hacer, reconociendo lo mucho que ha hecho el presidente Rafael Correa y sobre todo también teniendo claro, ahora que tanto se ha hablado de la libertad, tanto que se ha manoseado por parte de la oposición la palabra libertad, entendiendo que la verdadera libertad es tener en nuestro país equidad, es tener justicia social, es tener redistribución de la riqueza, es tener un Estado desprivatizado. Esa es la verdadera libertad. Y también entendiendo en esa tercera posición, yo lo he aprendido en la organización política donde milito, que gobernar es meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que muchas veces siendo legítimos son contrapuestos. Esos son los retos que tendrá Lenín Moreno, además de poder visualizar estas 3 posiciones que claramente están definidas en nuestro país. 2 cuestiones adicionales. La primera, el mismo presidente electo ha dicho que
el estilo, se cambiará el estilo para gobernar. Son diferentes sin duda Lenín Moreno y Rafael Correa. Y lo segundo, los grupos que usted ha mencionado han abierto la posibilidad de un diálogo pero con condiciones, es decir, si cumple esta serie de requisitos, nosotros nos sentaremos a dialogar con Lenín Moreno. ¿Qué tan viable puede suceder o puede llevarse a cabo estas circunstancias? Bueno, se podrá llegar a consensos, se tendrá que dialogar, se tendrá que dar la posibilidad de que otras organizaciones políticas, que organizaciones sociales tengan un acercamiento con el nuevo gobierno, con el presidente electo, sin que eso signifique presión, sin que eso signifique chantaje, sin que eso signifique que a cambio de dar apoyo se tenga que descuidar el objetivo mismo, la razón de ser de una autoridad. Esos son los retos que tiene el presidente Lenín Moreno. Ha sido una campaña sumamente compleja. Ahora el Ecuador necesita unidad, ahora el Ecuador necesita trabajo, ahora el Ecuador necesita un esfuerzo colectivo en nuestro afán de tener prosperidad para todos. Y el presidente Lenín Moreno, que tiene esa gran capacidad de diálogo, esa gran capacidad de llegar a consensos, tendrá que hacerlo, pero sin que esto, y aquí quiero, enfatizar, tendrá que hacerlo, podrá hacerlo sin que esto signifique chantaje o que tengamos que volver a la política en donde los intereses gremiales, los intereses corporativos estén por arriba del bien común general. ¿Qué es lo que se puede negociar y qué es lo que no se puede negociar? Bueno, creo que los derechos son innegociables en nuestro país, lo alcanzado es innegociable, no podemos retroceder al país donde las élites económicas, donde grupos corporativos presionaban para obtener espacios de poder dentro del gobierno. Creo que eso es innegociable. Eso es una tarea que o un reto grande, importante que tiene el presidente Lenín Moreno y sobre todo también hay que tomar en cuenta que tendrá un apoyo, importante de la Asamblea Nacional, del Parlamento, para justamente todo lo que hemos alcanzado, no podamos retroceder, no perdamos lo alcanzado, sino que profundicemos en los grandes logros de la Revolución Ciudadana durante estos 10 años. ¿La oposición permitirá la gobernabilidad en el país si tomamos en cuenta que el candidato perdedor ni siquiera ha reconocido los resultados? Bueno, es lamentable que se quiera desconocer o no se respete la democracia en nuestro país por parte del binomio perdedor, que no se respete la institucionalidad del Estado, sobre todo con un Consejo Nacional Electoral que con gran solvencia ética, que con gran solvencia técnica y operativa dio a conocer cuál fue la verdadera voluntad popular expresada en las urnas. No lo hizo con opiniones, no lo hizo con un exit poll, lo hizo con resultados contundentes, con datos reales que fueron mostrados a la ciudadanía. Pero resulta paradójico, resulta contradictorio que en el año 2014, cuando se organizó el proceso de elecciones seccionales, que fue organizado por este mismo Consejo Nacional Electoral, en donde la oposición ganó una gran cantidad de alcaldías a nivel nacional, nadie habló de fraude, nadie desconoció los resultados oficiales. Por el contrario, se respetó la institucionalidad y la legitimidad de esos resultados. Pero ahora resulta que la oposición nada dijo de los resultados de asambleístas provinciales, quienes prefirieron acreditarse en silencio y alejarse del famoso libreto del fraude electoral. Nadie cuestionó de los asambleístas de oposición cuando recibieron las credenciales. Nadie cuestionó. Y hubiera sido bueno que los asambleístas provinciales de Creo, el día que recibían sus credenciales, se comprometan a respetar la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Muy bien, asambleísta, le agradezco mucho por su presencia aquí con nosotros. Gracias. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.